Hola, ¿qué tal? Em, Vamos a empezar a ver lo que es la nomenclatura de hidrocarburos. Si ustedes recuerdan, pues hay una clasificación para los hidrocarburos y los hidrocarburos tienen una definición. Bueno, antes de pasar a lo que es la nomenclatura de hidrocarburos, necesitamos precisamente tener unas nociones previas para empezar a entender cómo los vamos a nombrar. Primero, recordemos, los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Están formados, esto quiere decir, formados por carbono e hidrógeno, de ahí su nombre, hidrógeno, carburo de carbono. Se clasifican en saturados. Específicamente saturados nos referimos a los alcanos y se llaman saturados porque hay puros enlaces sencillos. Los alcanos solo tienen enlaces sencillos entre sus carbonos. Esto quiere decir que sus carbonos tienen hibridación sp3. También hay hidrocarburos insaturados o no saturados. Estos serían los alquenos y alquinos. Recordemos que los alquenos tienen al menos un doble enlace entre carbonos, por lo tanto su hibridación es sp2. Y los alquinos tienen al menos un triple enlace entre carbonos, su hibridación es sp. Los alcanos, alquenos y alquinos son grupos funcionales. Esto quiere decir que son grupos de compuestos orgánicos con características físicas y químicas particulares. En su formulario ya tienen una tablita donde vienen los grupos funcionales. Aquí, dentro de los grupos funcionales, ustedes ya investigaron todos estos, cuáles son sus propiedades. Y nosotros los que vamos a aprender a nombrar son alcanos, alquenos y alquinos. Y si se fijan, cada uno corresponde a un grupo funcional. ¿Ok? Bueno. Pero los tres son hidrocarburos. Continuemos. También para entender lo que es la nomenclatura, necesitamos saber qué es un carbono primario, secundario y terciario. Un carbono primario es aquel que se encuentra unido a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, si tenemos esta fórmula desarrollada, podemos decir que los carbonos que están encerrados en este cuadrito son carbonos primarios. ¿Por qué? Este carbono está unido únicamente a un carbono, que es este. A su vez, este carbono solo está unido a un carbono, que es este. Entonces, en este caso, tanto este como este son carbonos primarios, ¿sale? Unidos a un solo átomo de carbono. Ahora, un carbono secundario es aquel que se encuentra unido a dos átomos de carbono. Teniendo esta misma fórmula desarrollada acá, tenemos que un carbono secundario sería como este que está aquí en medio. ¿Por qué? Porque está unido a este, que es un carbono, y a este otro, que es un segundo carbono. Entonces, es un carbono secundario. Ahora, un carbono terciario se encuentra enlazado a tres átomos de carbono. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos esta fórmula desarrollada, podemos deducir que este es un carbono terciario. ¿Por qué? Porque está unido a 1, 2, 3 carbonos. ¿Ok? Muy bien. Después de esto, vamos a explicar qué son los radicales alquilo o alquílicos, primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver, los radicales alquílicos o radicales alquilo, que ustedes ya también tienen una definición que investigaron, son entidades moleculares que proceden de la eliminación de un átomo de hidrógeno de un alcano. Por lo que tienen un electrón de valencia disponible para formar un enlace covalente. Aquí les voy a explicar más o menos. Supongamos que tenemos este alcano. Ustedes ya investigaron cuáles son las fórmulas semidesarrolladas y los nombres de los primeros 20 alcanos. Entonces, el primer alcano de un carbono se llama metano. Si a este alcano le quitamos, le eliminamos un hidrógeno, entonces van a quedar un electrón de valencia que va a poder compartir el carbono con otro carbono
a lo mejor se puede unir a una cadena de carbonos porque tiene ese electrón disponible por haberle quitado el hidrógeno, ¿sale? Entonces, en este caso, cuando ya le quitamos este hidrógeno, se representa así. Le pondríamos CH3 porque ya no tiene un hidrógeno y ponemos la rayita. Esto simboliza que está disponible un electrón para compartir con otro átomo y formar un enlace. A este radical alquilo, pues lo único que va a cambiar, vamos a dejarle esta raíz met, que se usa para cuando es un compuesto con carbono de un solo carbono, met, pero en vez de terminación ano le vamos a poner hilo o il. Ahora seguimos con el alcano de 2 carbonos que se llama etano. Si a este le quitamos un hidrógeno, entonces nos quedaría así y le llamaríamos etilo, etil o etilo. Si nos vamos al alcano de 3 carbonos, entonces si le quitamos un hidrógeno a este extremo, entonces nos queda propil o propilo. Si nos vamos al alcano de 4 carbonos, que se llama butano, y le quitamos un hidrógeno a este carbono, se llamaría butil o butilo, ¿sale? Espero que ahí más o menos vayan entendiendo la idea. Entonces, estos radicales alquílicos o alquilo pueden ser primarios, secundarios o terciarios y se van a presentar como ramificaciones de las cadenas principales. Ahorita vamos a ver qué es eso de cadena principal, pero ustedes ya saben que son las ramificaciones. Ya vieron que hay tipos de cadenas que son arborescentes. Entonces, esas ramitas de las cadenas arborescentes vendrían a ser radicales alquílicos. Vamos a ver los radicales alquilo primarios. En estos el carbono del radical que se va a unir a la cadena principal es un carbono primario. Bueno, tenemos una excepción, que es el metilo. ¿Por qué esa excepción? Este es de un solo carbono, entonces no está unido a ningún otro carbono. Este carbono es el que se va a unir a la cadena principal y se llama metilo. Ahora, para el de 2 carbonos tenemos esta estructura. Y ahí se llama etilo. Y si se fijan, este carbono, que es el que se va a unir a la cadena principal, es un carbono primario. ¿Por qué? Porque nada más está unido a este carbono. Luego, propilo, que es el radical alquilo de 3 carbonos. Este está unido también a un solo carbono, si se fijan. Están encerrados en rojo los carbonos que se unirían a las cadenas principales. En el caso del butilo, este carbono también nada más está unido a un solo carbono, por eso es primario. Y tenemos el isobutilo, que es una forma, digamos, isomérica de escribir este. Este también es butilo porque es de 4 carbonos, pero tiene un acomodo diferente. Este carbono, que es el que se uniría a la cadena principal, también nada más está unido a este carbono. Esta palabra iso, por acá tengo una notita. El prefijo iso, del griego igual, indica que hay igual número de carbonos hacia un lado y hacia otro de la cadena, que están unidos a la cadena principal. Por ejemplo, si aquí tengo una cadena principal, bueno, como sea, yo voy a contar 1, 2, y si me voy hacia arriba, tengo 3. 1, 2, si me voy hacia abajo, tengo 3. Pues es el igual número de carbonos, entonces por eso se llama isobutilo. Por este acomodo que tiene, que le da esa característica. Luego vámonos a los radicales secundarios. En este caso, el carbono que se une a la cadena principal, pues obviamente es secundario, es decir, se une a otros 2 átomos de carbono. Vamos a ver, tenemos aquí un ejemplo del isopropilo, que es de 3 carbonos, que es un isómero del propilo. Pero en este caso, en el isopropilo, tenemos que es un carbono secundario el que se va a unir a la cadena principal. ¿Por qué? Porque el hidrógeno se quita de este carbono que está en medio. Entonces este carbono que está en medio está unido a 1
y 2 carbonos. Ajá. Y este es el que se uniría a la cadena principal. Y también puede tener este otro acomodo. De igual forma, este tendría unidos, este carbono es 1 y 2. Es lo mismo, solo que en otro acomodo, ¿sale? Pero se sigue llamando isopropilo. ¿Por qué? Porque si yo cuento de aquí hacia acá, tengo 1, 2 carbonos. Si yo cuento de aquí hacia acá, tengo 2 carbonos también, por eso iso. Iguales. Si yo cuento de aquí hacia acá, tengo 2 carbonos. Si yo cuento de aquí hacia acá, tengo 2 carbonos. Iso, igual número de carbonos hacia cualquier lado que yo cuente. Y en el caso de un radical alquilo de 4 carbonos, tenemos el sec-butilo o sec-butil. Aquí, en este caso, este es un isómero de lo que sería un butilo. Ambos tienen 4 carbonos, solo que este tiene otro acomodo. De tal manera que este carbono, que es el que se va a unir a la cadena principal, está unido a 1 y 2 carbonos. Por eso, el prefijo sec, de secundario. Ajá, como butilo secundario. ¿Sale? Para distinguirlos. Y tenemos los radicales alquílicos terciarios. El carbono, en este caso el carbono que se une a la cadena principal se une a otros 3 carbonos, es decir, es terciario, obviamente. En este caso nada más les voy a presentar lo que es el terc o ter-butilo. Ajá. A veces lo escriben sin esta C. Ajá. Cualquiera de las dos formas es correcta. Fíjense que este es el carbono que se va a unir que se puede unir a una cadena principal. Este carbono está unido a su vez a 1, 2, 3 carbonos, ¿sale? Por eso es terc, de terciario, butilo terciario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya con esta información vamos a poder pasar a lo que es la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos, que esto se va a encontrar en otro video.